Bien, y cuando pasan 18 minutos de las 7 de la mañana, vamos a hablar con Jorge Penayo, que nos visita aquí en el estudio de la Radio de las Madres, porque se viene una elección importante, está habiendo mucho movimiento en los gremios, también va a haber movimiento en la CGT en noviembre, cuando haya que resolver qué pasa con esa conducción, y también muchos gremios están siendo protagonistas de estos momentos de recambio, de nuevas conducciones, de nuevas propuestas, ante lo que venimos hablando. Así como hablábamos los gobernadores recién, también hay mucho que se está revisando sobre los dirigentes gremiales más tradicionales, ¿no? Y sobre cómo también se fueron comportando frente a este modelo y a este gobierno que se lleva puesto, entre otras cosas, derechos laborales, poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Bueno, Jorge Penayo es de la Comisión Interna de Mondelez, en Pacheco, y candidato también a secretario general por el gremio de los trabajadores de las empresas alimenticias, por la lista Unidad, y está acá con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Nicolás, buen día, María, buen día a los oyentes. Bueno, aquí estamos presentes. Gracias por el tiempo. Y gracias por el espacio a ustedes también. Gracias por el tiempo, Jorge. Contame un poco cómo viene siendo y cómo está el momento de los trabajadores en Mondelez y en el rubro alimenticio en general, ¿no? En primer lugar, déjame decir que contento ahora, en este momento, porque también tenemos que, por lo menos esta semana, después de feroz cachetazo, sí, que lo dejó Draghi al gobierno nacional, hay una alegría, porque creo que lo que se expresó en las provincias de Buenos Aires coincido con lo que manifiestan ustedes, que es un fracaso de esta política económica de Javier Milei, a donde golpea fuertemente a los asalariados, bueno, ¿qué decir? Ya todo el mundo lo repite lo mismo, pero al que menos tiene. Y creo que eso se expresó en las urnas, y eso nos da un poco de alegría, porque pareciera de que en el 2023 han recibido ellos un cheque en blanco y que podía hacer lo que a ellos se les antojaba, y con mentira permanente, porque también tenemos que denunciar toda la mentira que ha dicho en su campaña, que no cumplió ninguno, que era uno de que podía venir a resolver todos los problemas que teníamos en la Argentina, con plata o sin plata, que tenía plata que tranquilamente lo podía apretar todo, una mentira tremenda, y creo que eso se cayó a pedazo. Y hoy sigue apostando en esa política a donde lamentablemente todavía no tenemos ni siquiera la magnitud del desastre económico que va a dejar en la Argentina, que va a costar mucho posterior levantar esta situación económica. Lamentablemente sigue cerrando fábrica, negocio. Estuve escuchando, por ejemplo, los kiosqueros, un representante de kiosco en el Gran Buenos Aires, más de 16.000 kioscos que fueron cerrando. La ferretería están los mismos, diferentes comercios, ni te digo lo que son textiles, todo lo que es la industria. Jorge, ¿y cómo están los trabajadores de tu rubro? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Cómo está su día a día? Y venimos mal, ¿por qué? Porque primero que en los salariales estamos muy bajos, nosotros fuimos perdiendo el poder adquisitivo. Quería contar algunas experiencias, por ejemplo, nosotros en el 2012... estábamos, el que recién inicia en la alimentación, 40% por arriba de la línea de la pobreza. Después vino el gobierno de Macri, a donde manifestaban de que nos iba a traer trabajo de calidad, otra mentira, a donde se desplomó nuestro salario y quedamos un 38% por debajo de la línea de la pobreza en el gobierno de Macri. Después viene lo de Alberto Fernández, mucha expectativa, ¿no?, en los trabajadores. Nosotros hemos hecho campaña abiertamente y activamente dentro de la fábrica Unión por la Patria en ese momento. Lamentablemente, después rápidamente, después de poco tiempo, viene la pandemia. Yo creo que la medida del gobierno de Alberto Fernández fue bueno, los primeros. Tengamos en cuenta que ahí rápidamente sacaron el tema del no despidos, a donde le ha dado subsidio a las empresas para no despedir. Y creo que también lo de las cuarentenas, los primeros momentos fueron buenos para poder
ir preparándose los diferentes lugares sanitarios. Creo que hay que levantar un montón de cosas con el gobierno anterior, que después vinieron estos mentirosos, dijeron de que pareciera que no pasó nada, después vino la guerra, vino la sequía, que hubo un montón de inconvenientes, a donde lamentablemente no se pudo avanzar en ese momento. Hoy estamos mal, porque ese salario nunca se pudo recuperar de aquella caída. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 6 categorías por debajo de la línea de la pobreza. ¿Por qué? Porque los gremios no discuten el tema de la recomposición salarial y solamente van discutiendo los porcentuales que muchas veces quedan por debajo de lo que dice el INDEC, que ya está muy cuestionado, hoy con más razón, porque solamente te miden de lo que son alimentos y no te miden lo que son los servicios, que claro, se han ido cerca de más de un 300, un promedio de cerca casi 400%, todo lo que son servicios, a donde esa recomposición nunca tuvimos. Y entonces, por lo tanto, estos porcentuales que discuten en las paritarias, vamos quedando por debajo nosotros. Ahora, por ejemplo, dice que no se puede firmar más del 1%, algunos gremios se pudo llegar a firmar un 1,5, 1,8%. Dice que la inflación el mes pasado fue de un 2%, mientras que ahora llegaron la lista de precios promedio como mínimo un 7%. Entonces, por lo tanto, lo que vamos recibiendo en los salarios a través de las paritarias siempre van quedando por debajo y cada vez somos más pobres los asalariados. Y en ese contexto está esto que usted manifiesta, que vamos a elecciones también nosotros el 26 de septiembre dentro del gremio de la alimentación filial Capital. Ahí te hago una consulta, porque hubo con este gobierno, viene de varios años, pero este gobierno en particular una fuerte estigmatización sobre la política en general, sobre la militancia, sobre los dirigentes sindicales, sobre el sindicalismo. Digo, eso, la consulta que tengo es, en los trabajadores y trabajadoras de tu gremio, ¿les afectó? Y cómo eso se fue transformando, si es que se fue transformando, hasta llegar al día de hoy, en el que vos vas a disputarle a uno de los dirigentes, y esto es una percepción mía, digo, y me hago cargo, a uno de los dirigentes que ha sido parte de esta negociación con el gobierno nacional, digo, ¿no? Y mira, en algunas partes, por ejemplo, en la fábrica donde nosotros estamos, es una de las empresas más politizadas en la planta sí, de Mondelez de Pacheco, a donde somos 1.500 trabajadores bajo convenio y con administrativos y algunas empresas tercerizadas como limpieza, comedor y vigilancia, somos más de 2.400 trabajadores dentro de esa empresa. Nosotros nunca regalamos lo de la política, entonces en cada momento discutimos lo de la política, pero también, por supuesto, cuando fue Unión por la Patria, el 70% le votó a Unión por la Patria, a pesar de la feroz inflación, sí, que de dónde veníamos, porque también eso no podemos regalar, porque más de 11 millones de personas, que es una reserva del campo popular que le votó a Massa en las condiciones como estábamos, a pesar de los medios nacionales, sí, pero campaña en contra que han hecho. Entonces, por lo tanto, ese es tu piso. Está bueno lo que decís, Jorge, porque si no parece como que el 56% del balotaje es lo que importa nada más. Exactamente. ¿No? Está bueno lo que decís. Exactamente. A pesar de toda esa campaña, hay una reserva. Y acá, lamentablemente, nosotros tenemos muchas discusiones primero con el gremio nuestro, con la alimentación, y también con los gremios en generales. ¿Por qué? Porque también viene un tipo como Milei y gana, sí, por una cuestión de falta de representatividad, porque no se discute de fondo, y discutir de fondo lo que nos hace falta como trabajadores o como pueblo no significa que tal vez se vaya resolviendo inmediatamente, pero por lo menos tiene que estar en la agenda y en la mesa de discusión en forma permanente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sector de trabajadores negro que nadie lo discute, claro, en momento. ¿Por qué? Porque siempre te lleva en las discusiones que cuando hay un gobierno más popular, no discutamos porque le hacemos el juego a la derecha y si salimos a manifestarnos por esto, entonces por lo tanto le estamos haciendo la política a los otros. Y eso no es así. El mismo general Perón decía de que los trabajadores se tienen que organizar y tienen que manifestarse para que desde el gobierno o desde el Estado pueda intervenir para equilibrar esa balanza.
Entonces, por lo tanto, muchas veces eso se dejan y no se discute de fondo. Es lo que nosotros entendemos y eso es lo que tratamos de practicar en forma permanente dentro de la fábrica, porque no es que nosotros venimos y solamente lo manifestamos y que quede en palabra bonita o en un papel escrito, porque nosotros lo practicamos y en práctica también lo concretamos lo que estamos manifestando aquí. Nosotros en General Pacheco, por ejemplo, tenemos varias reivindicaciones por fuera de lo que dice el convenio. Categoría, por ejemplo, por arriba de lo que dice el convenio, hasta 2 y 3 categorías por arriba de lo que dice el convenio nuestro de la alimentación. Acta, acuerdo. Extras al 200%, que no conozco casi ninguna empresa que puedan pagar al 200%. Adicional nocturno al 50% más, desde las 9 de la mañana hasta a las 6 de la mañana. Jardín maternal para que las trabajadoras puedan llevar sus hijos desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas, ¿sí? Que sale directamente preparado para iniciar en preescolar, que eso fue con lucha de las compañeras que se ha puesto en cada momento y enfrentando a la empresa para tener ese jardín maternal. El tema de, por ejemplo, nosotros ni bien ganó Milei, por 1 año y medio conseguimos una estabilidad laboral. Eso se nos venció el 30 de junio de este 2025, que ninguna de las empresas tenía, porque nosotros sabíamos de lo que iba a venir a hacer esta política económica. Claro. Por eso fuimos activos también dentro de la fábrica para poder militar el voto a Massa en aquel momento. Porque entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, dentro de Pacheco estamos en estas condiciones, pero no toda la fábrica está en estas condiciones. Porque ahí viene la discusión con los gremios, porque no le dan los instrumentos a las comisiones internas, a los cuerpos de delegados, para que puedan discutir estas cuestiones y que pueda haber un ida y vuelta en forma permanente, y cómo el sindicato también le da una herramienta para ir resolviendo esos problemas en cada una de las fábricas. ¿Por qué? Porque cuando hay una economía que crece, nosotros, por ejemplo, en la época del 2003 en adelante, hasta el 2011 más o menos, se sacó un montón de reivindicaciones, más de 1000 efectivizaciones dentro de la fábrica, mientras que muchas fábricas no efectivizaban, porque tomaban solamente gente por contrato. Sacamos premio a la productividad, premio al compromiso, y todas estas recategorizaciones después del 2016, que fuimos también consiguiendo, con muchas discusiones, porque empezamos a discutir desde la ganancia de la empresa, y desde ahí nos fuimos posicionando en cada momento político. A fines del gobierno de Macri, la empresa, como perdió Macri, quiso aprovechar para querer suspendernos a 350 trabajadores de la planta de Pacheco. En ese momento tenía otra empresa en Planta Victoria, 150, 500 en total. De esos 500 en total, nos llama el gremio para decirnos de que era el mal menor que teníamos que firmar nosotros esas suspensiones, porque ya estaba todo discutido, que no había nada para hacer, porque la venta seguía cayendo. Justo gana Alberto Fernández en el medio, pero estaba la transición después de octubre hasta diciembre. Ahora lo que nosotros dijimos, mirá, eso nosotros no podemos aceptar. Entonces, ante eso, pusimos a trabajarnos, desde la política también nos tiene que servir, todo lo que uno va construyendo en política, cómo nos pueden ayudar en cada momento. Y desde ahí fuimos a hablar con los intendentes, con los diputados de la zona, con los que fueron candidatos como senadores, y eso nos ayudó para que esas suspensiones no pasaran en ese momento. Entonces, por lo tanto, hay herramientas para poder discutir en cada momento político. La CGT, ¿qué está discutiendo hoy? Claro. Los gremios, ¿qué están discutiendo hoy? La tecnología, la automatización, la robotización que nos va expulsando de la fábrica en cada momento. Y así hay cada cosas que nos hace falta a los trabajadores que no se discute y no está ni siquiera en la agenda, ni en la mesa de discusión en forma permanente esta cuestión. Jorge, vamos a seguir charlando, seguramente hablemos de vuelta antes del 26 de septiembre, que es cuando tienen la elección en el gremio de los trabajadores de las empresas alimenticias. Estamos hablando con Jorge Penayo, de la Comisión Interna de Mondelez, Pacheco, y candidato también a secretario general por la lista Unidad de ese gremio en la seccional Capital Federal. Gracias por visitarnos, Jorge, por contarnos cómo está la actualidad, y me quedo como resumen de un poco de todo lo que venías mencionando, esto de tener
hay que tener las charlas difíciles. Es como en los vínculos personales, ¿viste? Para que la cosa ande, hay un momento donde tenés que bancar a hablar de los temas difíciles, de lo que nadie quiere hablar. Che, mirá, lo que no te gusta del otro, hay que hablar de todo. Así que me quedo con esa reflexión. Gracias. Bueno, gracias Nicolás, gracias María. Bueno, agradecerle por el espacio y le pedimos a todos los trabajadores de la alimentación filial Capital que pueda acompañarnos con su voto a esta lista de unidades de las comisiones internas de las empresas más importantes de la alimentación para poder poner un gremio al servicio y que sea un instrumento de los trabajadores de la alimentación filial Capital. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Jorge Penayo, nos visitó. Vamos a la tanda y ya venimos con mucho más. Atentos a lo que tiene María Quintero en segundos nada más.